Bien, pues bienvenidos a esta primera sesión de nuestro curso, Teoría Curricular. Es una nueva experiencia formativa la que vamos a compartir y me da mucho gusto poder hacerlo con ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien y listos para iniciar esta clase. Voy a compartir la pantalla para poder explicarles en qué consiste. Bien, pues este es el curso entonces que vamos a iniciar, es el curso de teoría curricular. Antes de iniciar, me gustaría saber si ustedes han llevado alguna otra materia que tenga esta palabra clave en el nombre de la misma, algo relacionado con el currículo o curricular, o es la primera vez que llevan una materia como esta. ¿Quién me dice? Fue la primera vez, maestra. No tengo otras materias, pero esa no. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias. Es la primera vez entonces. Y es importante saberlo porque, bueno, pues es un curso que marca entonces el inicio de una línea formativa muy importante dentro de su carrera, que tiene que ver precisamente con las labores de diseño, de elaboración y evaluación del currículo. Aunque la nuestra es una materia básica, es una materia de teoría, de tal forma que, pues bueno, vamos a tratar de vincular algunos de los temas con experiencias que sean prácticas, pero propiamente se trata de que ustedes, perdón, se apropien de la teoría, ¿no? Es decir, pues conceptos, teorías, clasificaciones, puntos de vista, en fin. Denme un minuto, por favor. Muchas gracias. Bien, pues entonces vamos a ver cuál es primero el objetivo. Quiero cerrar esto, ya se pudo.
El objetivo de nuestro curso es este. Vamos a analizar, bueno, primero, perdón, este no es el del curso, este es el objetivo de la sesión, pero entonces me regreso un poquito para no confundirlos, porque en este caso el objetivo del curso pues tiene que ver con la identificación de las diferentes teorías que sostienen precisamente el diseño, la elaboración y la elaboración, perdón, y la evaluación del currículo, ¿verdad? Em, es importante en esta primera sesión, pues ahora sí les presento el objetivo, perdón, analizar las principales conceptualizaciones del término y esto a través de la reflexión y la colaboración para que podamos identificar las características, los autores representativos y las aplicaciones prácticas de cada perspectiva. Esto es importante porque, repito, es el punto de partida. Primero debemos tener claros los conceptos y posteriormente las características de las distintas corrientes. Ustedes van a identificar cuáles son, no tan solo las características, también los autores y la aplicación de los distintos enfoques en la práctica. Entonces, este es un curso pues eminentemente teórico en donde ustedes tendrán que realizar actividades durante la semana que están relacionadas con el contenido de la materia. También realizaremos algunas actividades durante la clase de tal forma que se vayan complementando unas a otras. Y entonces vamos a partir de esto pues evaluar los resultados de nuestro curso. Es muy importante que, aunque ustedes no tengan oportunidad, por ejemplo, de asistir a una de las sesiones, pues averigüen cuáles son las actividades y esto lo pueden hacer a través de la plataforma. En este momento todavía no está activo nuestro curso, será hasta el día de mañana, pero será a través de la plataforma donde ustedes podrán verificar pues cuáles son las actividades que se deben realizar y justamente a través de la plataforma las van a enviar. Todas serán actividades pues muy sencillas relacionadas con nuestro curso para que le podamos dar seguimiento. Antes de iniciar con el curso, vamos a contestar un cuestionario muy sencillo, es de opción múltiple. Digamos que no hay respuestas buenas y malas, porque de lo que se trata es de, pues, conocer cuál es tanto el conocimiento como la opinión que tienen al respecto de el currículo. Entonces, no se preocupen de, ay, no me sé esta pregunta, no me sé esta respuesta. Ustedes elijan la que se acerque más a su opinión porque es un cuestionario de opción múltiple. Entonces les voy a mandar el enlace, por favor, a través del chat. Entran directamente, aparece el cuestionario, responden y luego le dan enviar. Y eso es suficiente. Por favor, a ver, les doy unos minutos para que ingresen y respondan. Hola, Juanita. ¿No puedes ingresar? No se puede. A ver, dime un minuto.
A ver, tal vez copié mal el vínculo porque está todo bien. Les vuelvo a mandar y ustedes me dicen. ¿Se puede? Gracias. A ver, extraño. Pero ya tengo una respuesta. Alguien ya contestó. ¿Quién contestó, por favor, para que nos diga? Yo, maestra. Rafael, ¿no tuviste problema entonces para ingresar? No, es Obvio que no. no sé si están entrando en computadora o en algún otro dispositivo, pero en computadora sí te deja entrar. Gracias. Maestra, ya entré, ¿puedo contestarlas? Claro, Mayra, sí, Ah, ok, yo te las contesto. sí. Porque incluso estando en el teléfono, sí es posible ingresar. No entiendo por qué no pueden hacerlo. Dice Jimé, no se pone azul el enlace para entrar. Qué raro. Les voy a pedir que guarden el enlace, el que publiqué aquí en el chat, y si durante la semana tienen oportunidad, entonces lo responden, por favor. Me refiero a que si tienen oportunidad de entrar en otro dispositivo, pero se me hace muy raro porque en el celular, a ver, es que me dicen que lo mande por WhatsApp, pero ¿a quién se lo mando? A ver si acaso así se puede. Maestra, yo la contesté y lo envié. Gracias.
A ver, se lo estoy mandando a Marta. A ver si lo puede compartir en el que tienen ustedes del grupo. Y se puede ingresar. Ya lo compartí en el grupo, maestra. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Me dicen si se puede así. A mí ya me abrió, maestra. Ah, qué bueno. Gracias. Entonces aquí espero sus respuestas. Aquí van registradas 2. Y voy a esperar unos minutitos para recibir más. Ah, ay, ya. ¿Y aquí ya llegaron todavía? ¿Por dónde? Buenas noches, maestra. Ya le envié también mi respuesta. Ah, muchas gracias. Sí, ya recibí aquí, ya tengo 3. Como les comentaba, no hay respuestas buenas y malas. Se trata de conocer su opinión y de tener una idea al respecto del conocimiento o experiencia previa que tiene. Gracias por compartir el link, si es cierto. Gracias.
Bueno, ya recibí 6 respuestas, entonces vamos a hacerlo con estas 6 respuestas. La idea que vemos aquí en pantalla es mostrar el resumen de las respuestas, es decir, como que hacia dónde se carga la opinión, valga la expresión, de los compañeros aquí en el grupo. Entonces, el grupo coincide que cuando escucha la palabra currículo, lo asocia principalmente a, y hay 2 opiniones. Bueno, ya tenemos una tercera. Hay quienes consideran que pues lo asocian con las materias que se cursan en un plan de estudios, el mismo Ya número mandé de... la mía, maestra, perdón. Gracias. Sí, ya la recibí. El mismo número de compañeros, como vemos aquí, considera que cuando escucha currículo, se hace referencia a todas las experiencias que se viven en la escuela, ¿no? Dentro y fuera del salón de clases. Y también tenemos a un compañero que considera que al escuchar la palabra currículo, lo que viene a su mente son los objetivos que se deben lograr en una asignatura. Cuando se pregunta directamente lo que se entiende por currículo, la mayoría coincide en que se trata de un proceso de enseñanza-aprendizaje que incluye los fines, los contenidos y la evaluación. De ahí sigue los compañeros que consideran que el currículo es un plan de estudios con asignaturas. Y bueno, un compañero nos dice, es el conjunto de experiencias de aprendizaje. Y uno más, todas las anteriores. Respecto del papel del docente, la mayoría considera que el docente lo que tiene que hacer es adaptar ese currículo y construirlo desde su práctica, ¿verdad? Y ya otros más nos dicen, pues cuestionar y transformar las prácticas educativas y depende del contexto y del tipo de currículo. La siguiente, en tu experiencia, ¿qué tipo de currículo predomina en las instituciones donde has estudiado o trabajado? Y la mayoría, como vemos aquí, coincide en que se trata de una mezcla de los 3 enfoques. ¿Con qué frase te identificas más? La mayoría nos dice, en educación, lo importante es reflexionar y mejorar sobre la práctica. Claro, tenemos también otras 2 opiniones aquí. Lo importante es transformar la realidad social. Todas expresan aspectos válidos del currículo, ¿verdad? Le cuesta trabajo dejar de lado, pues, alguna de estas expresiones. Según tu experiencia, los programas educativos suelen centrarse más en contenidos y calendarios establecidos. La mayoría opina eso. De ahí, promover la participación crítica de los estudiantes. Por último, adaptar la enseñanza al contexto de grupo. No hubo respuestas para analizar los valores y significados culturales del aprendizaje. ¿Qué tipo de evaluación consideras más frecuente en tu formación? La mayoría nos dice evaluaciones formativas y autoevaluaciones. Pero, bueno, una segunda opinión nos indica pruebas objetivas con respuestas correctas e incorrectas. Respecto del papel del docente, la mayoría lo considera una guía de aprendizaje y adapta estrategias al grupo. ¿Qué dimensión consideras más importante? Bueno, aquí hay un empate entre los fines y objetivos de lo que se busca lograr y las metodologías, o sea, cómo se enseña. En una situación de cambio curricular en tu institución, ¿tú preferirías, y la mayoría nos dice, participar en el rediseño y aportar ideas desde la experiencia docente? Y bueno, también hay 2 compañeros que consideran que ellos cuestionarían los contenidos para incorporar temas de justicia social. Como les comentaba, lo que uno refleja cuando responde preguntas de esta naturaleza, pues es lo que se ha incorporado en su forma de ser, de pensar, pues como estudiante, ¿verdad? Probablemente algunos de ustedes ya como
como docentes o como personas que están en instituciones educativas. Pero lo que hemos vivido a lo largo de todos estos años en las escuelas es lo que nos permite responder de este modo. Les comentaba que, bueno, pues todas las respuestas son válidas porque son de opinión. Y al respecto, por ejemplo, de la primera, pues es cierto, ¿verdad? El currículo sí tiene que ver con las materias, con los objetivos, con las experiencias que se viven en la escuela. Digamos que todos los enfoques son válidos. También incluye exámenes y calificaciones, aunque aquí, bueno, no lo elegimos, pero también al hablar de currículo, estamos entonces incorporando todos los elementos que encontramos en una institución educativa. Al respecto también de qué entendemos por currículo, bueno, pues esto depende del enfoque, ¿verdad? Porque si consideramos que en el enfoque importan tanto como los fines, los contenidos, la evaluación, pues por eso entendemos esta postura, ¿no? Cada quien, pues lo que considera relevante. Bueno, pues aquí en efecto pues son todos los elementos, ¿verdad? No tendríamos que dejar alguno fuera, aunque, insisto, depende mucho de nuestro enfoque. Y también dependiendo del enfoque, pues cada uno ve el papel del docente como él lo considere, ¿verdad? Generalmente, de forma tradicional, se considera que el docente, pues es el que ejecuta el plan, ¿verdad? Nada más. O sea, es alguien que lo lleva a la práctica, lo que está establecido, lo que está escrito en los programas, ¿no? Los objetivos, los contenidos, las estrategias, pues lo que hace el profesor es ejecutarlo. Aquí, entonces, no coinciden con esta visión tradicional y le dan otras, como que otras tareas, ¿no? Incluso hay quienes nos dicen, bueno, pues es que depende del contexto, ¿no? Depende de lo que estemos hablando. El tipo de currículo que predomina en las instituciones, aquí la mayoría nos dice, pues es como una mezcla. Y en efecto, ¿verdad? Eso sucede en las escuelas. Como que no encontramos un enfoque puro, por lo menos no actualmente, ¿verdad? Porque ya han sido superadas, perdón, pues esas creencias tradicionales al respecto de que el currículo, pues tiene que ser rígido, tiene que atender solamente a cumplir ciertos objetivos. Eso pues ya se ha superado y actualmente pues en las escuelas encontramos como que de todo un poquito. Respecto de la frase, pues esto refleja mucho nuestra forma de concebir esta labor pues del docente y lo que se entiende que cada uno de ustedes tiene previsto para realizar en la práctica. Y bueno, aquí predomina este enfoque de reflexión, de práctica, y dejan de lado un poquito los otros aspectos. Claro, esta respuesta es personal. Así que, pues cada quien tiene, por supuesto, su propia concepción al respecto. Sobre lo que debe ser como que más importante en los programas, pues aquí nos dicen los contenidos y los calendarios, o sea que pues sustentan, apoyan, mejor dicho, en este sentido, un enfoque más, pues más tradicional. Sobre la evaluación, coinciden en que la mayoría ha estado en esto, informativas y autoevaluaciones. Bueno, sobre todo porque en los últimos años, sobre todo a partir de la reforma, esto se ha impulsado, ¿verdad? Más el hecho de evaluar de manera formativa, de permitir que los estudiantes se autoevalúen, pero por muchísimos años atrás prevaleció esta idea, ¿verdad? De las pruebas objetivas con respuestas correctas o incorrectas para medir con exactitud, con precisión, con objetividad lo que se aprendía. Coincide en que el profesor es una guía, así es, ¿verdad? Coincide más con los enfoques actuales, alguien que va guiando. Y lo que consideran más importante, bueno, pues aquí no hay precisamente un acuerdo, eh, todos los elementos son importantes, pero es cierto que cada enfoque le va a dar importancia a, a un factor, ¿verdad? A un componente.
Por ejemplo, un enfoque tradicional va a estar más interesado en los fines y en los objetivos, por ejemplo, al igual que en los contenidos. Y ya los enfoques más actuales, pues están centrados en otros aspectos como la metodología. Y lo que preferirían, pues sería participar en el rediseño. Sí, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros preferiría hacer eso. Me refiero a participar, pues, en estas labores de diseñar y rediseñar el currículo, aunque, por ejemplo, en el caso de México, en nuestro sistema educativo, los profesores sobre todo participan en el diseño y rediseño, pero en nivel superior. En educación básica, en educación media superior, esa labor de planear, de diseñar, de rediseñar los planes y los programas de estudio recae en los especialistas, ¿verdad? Y a nosotros, los profesores, nos llegan ya los planes y los programas elaborados. Aunque ahora también, a partir de la reforma, pues existe la posibilidad de analizar eso que nos llega y poder ajustarlo a las necesidades de los alumnos, del grupo, de la comunidad, ¿no? Pero este es un enfoque reciente. Entonces, pues vamos a conocer cuáles son precisamente estos enfoques de los que estamos hablando y a lo que pues se refieren estas preguntas sobre todo. Primero, por la conceptualización del currículum, ¿verdad? Que este es un término polisemántico, es decir, como que tiene muchos significados y también depende del contexto, depende de la época, depende del autor. Entonces, pues así como hay autores que estudian el currículum, así hay definiciones, o sea, muchísimas, ¿no? Entonces, pues no se trata aquí de aprendernos las definiciones, porque además no terminaríamos de aprenderlas, perdón, quise decir aprenderlas de memoria, porque no terminaríamos, ¿no? Son muchísimas. Se trata de entender cuál es el sentido, el significado que se le atribuye al término según sea el contexto. Cuando existe esta dificultad de decir, ay, pues yo no sé qué significa, siempre lo que nos sugieren es, ay Dios, perdón, es acudir al significado etimológico. Y currículum proviene de currere, y currere significa correr, carrera, ¿verdad? Se le alude a una pista de atletismo en la que pues las personas van corriendo para llegar a una meta. Bueno, pues hagan de cuenta que el mismo sentido tiene el currículum para nosotros en este momento, porque por una parte ustedes deben, por ejemplo, asociarlo también con el currículum vitae, ¿no? Lo que entregamos cuando solicitamos un empleo. ¿Y qué es lo que contiene el currículum vitae? ¿Quién me dice? Cuando solicitamos empleo, ¿qué información incluimos? Maestra, yo nunca he entregado uno, pero bueno, lo que he escuchado es que entrega uno pues todos sus datos, pero en eso todo lo que hemos estudiado, lo que hemos, todo lo que hemos hecho, ¿no? Como cursos, licenciaturas, estudio, todo eso, todo lo que nos avala profesionalmente. Así es, ¿verdad? Y esa es precisamente, pues digamos que una carrera, ¿no? O sea, es un recorrido que hemos hecho a lo largo de nuestra vida y lo sintetizamos en un documento. Solo que ese documento se conoce como currículum vitae, ¿no? O currículum vitae, carrera de vida. Para nosotros en el ámbito académico, el currículum va a tener otro significado, aunque también por su origen es una carrera. Pero en este caso se trata de una carrera o un recorrido que debe realizar la persona para poder formarse en la línea que le interesa. Si nosotros buscamos, por ejemplo, en el diccionario de la lengua española, la palabra currículum, que de inicio, bueno, pues
Es una voz latina, por eso, aunque es una palabra esdrújula, no lleva acento en la I, ¿verdad? Tendría que llevarla porque es esdrújula, pero como es una voz latina, no se acentúa. Por eso se ha castellanizado, perdón. Y bueno, pues también podemos referirnos al currículum como currículo, así, ¿verdad? Currículo, terminando en O. Y según el diccionario de la lengua española, pues es la relación de los títulos, de los honores, cargos, trabajos, datos biográficos que califican a una persona. Pero también alude a plan de estudios, es decir, al conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus habilidades. Así lo podemos encontrar nosotros en el diccionario de la lengua española, ¿verdad? Como si plan de estudios fuera un sinónimo de currículo. Pero de acuerdo con lo que hemos contestado y con lo que ustedes también pues responden, sabemos que el plan de estudios pues no es entonces perdón, el currículo no es solamente el plan de estudios, sino en realidad es todo lo que se vive en la escuela y todo lo que existe para que la persona se forme, ¿no? Hablamos en términos, pues, de objetivos, de plan, de estudios, programas de estudios, sistemas de evaluación, las experiencias que se viven cada día, porque todo eso nos va formando, ¿verdad? Todo eso, todo lo que vivimos en la escuela, esté o no planeado, tiene un impacto en nosotros, ¿verdad? Vamos aprendiendo, sí, mucho de lo que está, por supuesto, en los libros, lo que los profesores nos indican, pero también aprendemos mucho de los compañeros, ¿no? De la relación que tengamos con ellos, de la forma en la que nos relacionemos con los profesores, de todo, ¿verdad? De todo un poquito. Entonces, precisamente porque esto es muchísimo, ¿no? Porque es tan complejo, es que existen como que distintas corrientes cuando se trata de hablar de currículo. Y entonces la pregunta es, y bueno, ¿y qué es entonces el currículum? Pues depende de muchas cuestiones, ¿sí? Depende, pues, del contexto, depende de la postura de quien va a definirlo, pero en realidad en todas encontramos muchos aciertos. Vamos a ver este breve video, por favor. Les voy a pedir que pues ustedes que presten atención a su contenido para que después podamos responder algunas preguntas. Primero voy a poner para ver si es que escuchan, por favor. ¿Qué es un currículo educativo? Si el corazón ¿Sí se escucha? Sí, Gracias. es un currículo educativo. Si el corazón de un aula de clases son los recursos didácticos, el currículo educativo es el esqueleto. Según el Ministerio de Educación de Colombia, el currículo educativo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Es decir, el currículo educativo es la estructura esencial de una asignatura o conjunto de asignaturas, ya sea que se trate de un colegio, un instituto tecnológico o una universidad. Dicha estructura consiste en planteamientos concretos y se compone de 4 elementos básicos. Primero, objetivos. Describen el propósito de la asignatura y responden a la pregunta ¿para qué? Definen qué se quiere lograr con el aprendizaje de un proyecto educativo y cuál será la orientación principal del docente. Un cambio de objetivos puede afectar por completo el diseño de un currículo educativo. En la actualidad, a muchos objetivos de un currículo educativo también se les denomina competencias. Segundo, contenidos.
Engloban la información principal que se dará a conocer durante el programa y responden a la pregunta ¿qué? Teniendo como base los objetivos, los contenidos se estructuran con el fin de lograr el propósito educativo. Pueden ser teóricos como conceptos, principios y teorías, o prácticos y procedimentales como técnicas, métodos y estrategias. Tercero, metodología. Corresponde a la forma en que los contenidos serán abordados y los objetivos se alcanzarán. En este segmento se responde a la pregunta ¿cómo? Consiste en las tareas y acciones que ejecuta un docente para lograr la aproximación adecuada a cierta temática y facilitar el aprendizaje. Cuarto, evaluación. Este último componente permite analizar y de cierta manera medir los avances de los estudiantes durante un programa educativo en específico. Se debe tener en cuenta el estilo y ritmo de aprendizaje de los estudiantes y va ligado directamente a los contenidos expuestos. Respecto a este punto, es importante decir que es recomendable que la metodología de evaluación sea comunicada en una etapa temprana y de manera clara, ya que esto es útil para orientar el aprendizaje de los estudiantes. Un currículo educativo con objetivos precisos, contenidos claros, metodologías coherentes con la asignatura y un formato de evaluación que refuerce el conocimiento adquirido es sumamente útil para que los estudiantes puedan estar inmersos en una materia y se sientan orientados para aprender más. Asimismo, los docentes desarrollan más fácilmente su labor, ya que el currículo educativo es la hoja de ruta de cualquier programa educativo, vital para lograr el fin primordial del aprendizaje. Esta es una breve explicación sobre lo que es un currículo educativo. Para más contenido sobre educación, visite www.compartirpalabramaestra.org. Bien, hemos escuchado entonces y hemos visto de este video, perdón, cambié la diapositiva, pero es que ahorita la vamos a usar. Y entonces en el video se enfatiza sobre todo al currículo como algo que está planeado, ¿no? Como algo que se planea para que se pueda llevar a cabo en las instituciones educativas. ¿Recuerdan cuáles son esos elementos del currículo que mencionaron? ¿Qué incluye el currículo en su forma de planeación? Objetivo, maestra. Así es, que nos Contenido, indica contenidos. metodología y evaluación. Así es, ¿verdad? Digamos que esos son los componentes mínimos de un currículo. Un currículo como plan, ¿sí? Nos indica qué es lo que se debe aprender, para qué, cómo y cómo lo vamos a evaluar, básicamente, ¿sí? Este video enfatiza pues esa concepción del currículum, que no es la única concepción, hay diferentes concepciones, pero esta es la primera. Y digamos que es como que la tradicional, está ligada, como tenemos aquí en la línea del tiempo, pues a sus orígenes, a su racionalidad técnica, a la creencia de que el currículum pues es eso, ¿verdad? Es decir, pues es un documento en donde están los objetivos, los contenidos, la metodología, la forma de evaluación, y que ese documento es el que debe seguirse, es como una hoja de ruta, ¿se acuerdan que lo dijeron en el video? Y entonces lo que se debe hacer, pues es seguir esa hoja de ruta, ¿no? De tal forma que se puedan lograr los objetivos que están previstos. Les insisto, no es la única perspectiva o la única corriente o enfoque, porque más adelante, esto ya en los años 60, 70, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues dijeron, no, es que el currículum va mucho más allá. El currículo, pues es también lo que se vive, no es solamente lo que está escrito, ¿no? Porque a lo mejor lo que está escrito, pues sí, o sea, lo alcanzamos de algún modo,
pero a veces tiene más impacto lo que vivimos en la escuela, la forma en que interactuamos con los compañeros, con el docente, las normas, los hábitos, los rituales, los símbolos, todo lo que está en una institución educativa y que no está en el plan, a veces es lo que tiene más impacto en nosotros. Por ejemplo, ustedes recuerdan pues algunas experiencias en la escuela que les hayan hecho, que les hayan impactado, que les hayan hecho pues ser y comportarse posteriormente en las escuelas de una forma. ¿Recuerdan, por ejemplo, algún estilo de enseñanza de sus profesores que realmente haya sido de interés y por eso, por ejemplo, decidieron estudiar pedagogía, ¿no? ¿Algo que vivieron en la escuela les llevó a estudiar pedagogía? ¿Quién nos platica? Maestra, Sí, adelante, maestra. adelante. Cuando estaba estudiando en México la prepa, tenía una Escucha. maestra de historia, ya era de grande edad la maestra, tenía como 60 años, y pues en la prepa todos somos chamacos, y me gustaba de ella, que ella había bajado, dice que a muchos lugares, y que había aprendido cosas nuevas pues, de otras culturas, ¿no? Y ella, por ejemplo, lo que tenía, que nos decían, les voy a calificar, no con exámenes escritos, sino que nos decía, por ejemplo, me van a leer tal libro, ¿no? De marxismo, ¿no? O del comunismo. Y ella se daba cuenta porque como ya había leído ella, la maestra esos libros, Ajá, nos preguntaba el libro al derecho y al revés, ajá. para ver si en verdad lo habíamos comprendido. Pues para mí se me hacía, dije entre mí, ay, no hay que leer porque sinceramente no era amante de la lectura. Pero gracias a ella en parte fue que le agarré amor a la lectura, literatura, el ya no llama y muchos libros así clásicos como de Gabriel García Márquez, ¿entiendes? Todo eso es así porque gracias a ella así nos calificaba la materia de historia, nos mandaba hasta libro y lo teníamos que leer. Y eso pues nos ayudaba bastante a nosotros. No andamos presionados de que, ay, sí, va a ser tal examen, no, me leen un libro, tal libro y órale. Ya no los preguntaba. Esa era la estrategia de la maestra de la prepa. Hace un buen de años. Muy bien, muy bien. Esa es una prueba de que es cierto, los estilos de enseñanza de los profesores, pues pueden formar en nosotros ciertos hábitos. También nos permiten incorporar valores. Claro, lamentablemente a veces pues no son solo cosas positivas, ¿no? Sino que también pues vamos adquiriendo de repente hábitos y comportamientos que pues que nos van identificando y tal vez no sean tan favorables, ¿no? Por ejemplo, sobre todo hace muchos años, ¿verdad? A ustedes tal vez no les tocó ese tipo de profesores, pero había profesores sumamente estrictos que te hacían dudar al respecto de si hablar o no hablar. A veces preferías mejor callar, porque si decías algo equivocado, entonces, pues te ridiculizaban, se reían, te castigaban, ¿no? Y entonces eso, pues puede hacer que la persona, por supuesto, se vaya haciendo cada vez más retraída, ¿no? Más callada, decir, no, pues mejor no hablo, o sea, mejor me callo. Precisamente por ese temor que se vivía en esos salones de clases donde prevalecían, pues, maestros de este tipo. O no tan solo los maestros, ¿verdad? Sino los mismos compañeros. Si estuvimos en grupos en donde los compañeros eran, por ejemplo, pues burlones, malvados, ¿no? Que nos hacían, eh, pues de repente nos ponían apodos o hacían cosas que nos lastimaban, pues entonces también, ¿no? Nos fuimos haciendo cada vez más retraídos y decir, mejor no hablo, mejor no digo. Entonces, esas actitudes pasivas, pues las vamos adquiriendo lamentablemente también por esas experiencias que vivimos en las escuelas.
Claro, no todas son tampoco negativas, hay cosas buenas, pero esas vivencias entonces, pues son las que a veces tienen más impacto que lo que está planeado, ¿no? Porque probablemente en este momento ya no recordemos mucho de nuestras clases de, a lo mejor de historia, ¿no? En los primeros años, pero sí nos acordamos cuando nos llamaron la atención, cuando nos exhibieron, cuando nos hicieron sentir mal en alguna clase de historia, ¿verdad? Eso no se borra. Entonces, bueno, pues por eso es tan importante considerar que es cierto, ¿no? Solo lo que está planeado no es lo que tiene un impacto en la formación de las personas, también lo es todo lo que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay otra corriente que insiste en eso, ¿no? En la práctica. Y también más adelante vamos a encontrar otro enfoque, que es un enfoque crítico, en donde nos dice, bueno, ni lo que se planea, ni lo que se vive. Lo cierto es que en los planes y en los programas y en todo lo que está escrito, va como escondida esa ideología, sobre todo, pues hablemos del gobierno, ¿no? Que quiere, pues, hacernos creer cosas que no son, ¿no? Y que entonces pues aprovechan precisamente la escuela para transmitirnos esa ideología. Y de repente, bueno, pues encontramos a lo mejor en los libros de texto en historia, tal vez ahora ya no tanto, pero anteriormente, pues resulta que eran personajes históricos que se presentaban con gran valor y después del tiempo pues descubrimos que no era así, ¿no? Sino que son cosas que al gobierno le interesa transmitir a través de los planes y programas. Por eso surge este enfoque crítico, ¿verdad? Porque nos dice, no, a ver, vas a enseñar, lo primero que tienes que hacer es analizar eso que vas a enseñar para darte cuenta de si no estás transmitiendo una ideología que pues lo único que va a hacer es beneficiar al gobierno, pero va a dañar a los estudiantes. Entonces, ¿para qué? Pues para que hagas una crítica. Y después de criticar eso que tienes que enseñar, entonces, pues provoques una transformación en la realidad, ¿no? Y les enseñes a los estudiantes qué hay de cierto en todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que está escondido en todos esos contenidos que nos hacen llegar a la escuela? Y por eso surge este enfoque crítico. Más adelante, esto puede ser ya un poco más para ustedes conocido por su edad, pues hay reformas como por ejemplo la educación por competencias o el constructivismo que hacen que surja otro enfoque en el currículo, ¿no? Como algo que se va construyendo, no es algo que ya esté hecho hasta llegar actualmente, ¿no? Al currículo contemporáneo, en donde las visiones incluso, pues ya mencionan a un tipo de currículo, pues apoyado por la tecnología y estas cuestiones que tienen que ver con las modalidades de educación virtual y demás, ¿no? Entonces, ay Dios, vamos a ver brevemente. A ver, este es el primer enfoque. Es un enfoque técnico. También se conoce como enfoque racional. Es el primero, es el más antiguo de todos. ¿Qué es lo que supone este enfoque teórico del currículo? Bueno, que enseñar solamente consiste en aplicar medios eficaces para lograr los fines definidos. Es decir, el currículo consiste en pues una serie de cuestiones que están planificadas y lo que se tiene que hacer para enseñar pues es elegir los medios más apropiados para alcanzar los fines que están ahí descritos. ¿Cuál es la labor del docente? Bueno, el docente lo único que tiene que hacer es ejecutar. O en todo caso, si va a diseñar, bueno, pues tiene que hacerlo sobre la base de objetivos, tiene que planificar muy bien sus cursos y controlar todo lo que sucede. Este enfoque lo que busca, pues, es la eficiencia, la productividad,
Así que, pues sobre todo, cuidando la planificación, de no desperdiciar el tiempo y de establecer con precisión cómo se tiene que enseñar, entonces eso es suficiente. En este enfoque técnico, el estudiante lo que hace, pues, es recibir la información o realizar las tareas. Y lo que tiene que hacer es demostrar que ha logrado los objetivos que están propuestos en eso que está escrito. El contenido o los conocimientos, bueno, pues son secuenciables, ¿verdad? Vamos de lo fácil a lo difícil, de lo teórico a lo práctico, como sea, pero tiene que ir en secuencia. Debe ser un conocimiento que se pueda medir, que se pueda estandarizar, es decir, enseñamos lo mismo para todos y evaluamos, pues sobre todo con instrumentos que puedan ser también, pues objetivos, ¿no? Como estas pruebas de opción múltiple. Puede ser una evaluación también sobre la base de criterios y de indicadores de logro, pero es una evaluación que está centrada en los resultados. No importa aquí la evaluación formativa, no importan aquí pues los valores o las actitudes, porque estas cuestiones, como no se ven, no se pueden medir, entonces se dejan de lado. En este enfoque técnico, los contenidos que se consideran valiosos son aquellos que se puedan medir, ¿no? Y que se puedan medir directamente con ese tipo de instrumentos. Por ejemplo, perdón, antes del ejemplo. Aquí tenemos algunos representantes de este enfoque técnico que también se conoce como racional tecnológico. El primero de ellos es Franklin Bobbitt, a quien se le considera como el padre del currículo, porque fue el primero que escribió acerca de esto. Pero también encontramos en este enfoque técnico a Ralph Tyler, Hilda Taba, Benjamin Bloom. Todos coinciden en que el currículo, perdón, es entonces un plan que está ordenadito, que organiza los objetivos, los contenidos, los métodos, las evaluaciones para lograr los resultados, pues previamente establecidos. Su lógica es más instrumental, de eficiencia, orientada a controlar y medir el aprendizaje. Por eso se planea con tanto cuidado, ¿no? Porque pues lo que se busca es precisamente esta eficiencia y lo que se busca es medir el aprendizaje. Y entonces, aquí hay una definición clásica de este enfoque que es de Ralph Tyler. Y Tyler nos dice, el currículo es un conjunto planificado de experiencias de aprendizaje que busca alcanzar objetivos educativos definidos, los cuales deben guiar la selección de contenidos, actividades y formas de evaluación. Entonces, el elemento más importante del currículo para este enfoque son los objetivos. Y sobre la base de ello es que entonces, pues nos sugieren que precisamente por eso los objetivos sean definidos con mucha precisión. Este enfoque surgió entonces en la primera mitad del siglo XX, tiene una gran influencia del conductismo, de la administración científica, considera que la educación pues es un proceso de transmisión y de control y define el aprendizaje en términos de conductas observables y medibles. El docente lo que hace pues es ejecutar ese plan que alguien más ha diseñado y la evaluación se centra en verificar si se lograron o no los objetivos. Bueno, aquí en el ejemplo, ¿no? Si supongamos que el contenido fueran las partes de una planta, bueno, pues entonces el profesor recibe, ¿no? En el programa pues esa indicación de que ese es el contenido y lo que tiene que hacer, pues es elegir de qué forma va a lograrlo, pero ya está casi descrito porque en el objetivo, los objetivos que son de este tipo, del enfoque técnico, seguramente lo van a expresar así, por ejemplo, el alumno identificará las partes de una planta
sin error en una lámina. Así aparece el objetivo. Por lo tanto, en el examen lo que va a aparecer, ¿verdad? Un examen así de opción múltiple, pues va a aparecer tal vez la imagen de la planta, ya sin los nombrecitos, y lo que se va a pedir aquí, pues es que se vayan seleccionando los nombres apropiados, generalmente aparecen con numeritos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, aquí lo que el estudiante solamente hace es elegir pues el número que corresponda a la parte de la planta. Así es ese tipo de experiencia, ¿no? En donde el profesor, pues ya con los objetivos, ya no tiene que estar pensando cómo lo va a enseñar, porque el mismo objetivo ya casi lo dice todo. Y en el examen se hace exactamente lo mismo que se hace en la clase. Entonces, este enfoque, pues por supuesto que para muchos, después de algunos años, pues ya resultó como que inapropiado, ¿no? Decían, no, pero ¿cómo es posible que solamente vamos a hacer eso, ¿no? O sea, a ejecutar lo que otros planean, y si mi grupo tiene otras características y necesita otro tipo ya de contenido, porque por ejemplo, a lo mejor ya se saben perfectamente las partes de una planta, no puedo modificar, ¿verdad? Claro que puedo modificar. Entonces, ¿qué es lo mejor que deben aprender? Pues hay que investigar, ¿no? Hay que averiguar qué otra cosa pueden entonces aprender, y lo más importante, pues vamos a buscar otras metodologías, ¿no? Que no sea solamente pues mostrar lo que en el objetivo nos están diciendo. Y por eso es que surgen otros enfoques. Aquí tenemos el segundo. Este es un enfoque práctico, ¿sí? Y el enfoque práctico nos dice: enseñar es una decisión que se toma en contexto, por eso dice deliberación situada, porque es algo que debemos decidir, pero ya cuando estemos con el grupo, ¿verdad? No antes. O sea, antes, ¿cómo puedo adivinar lo que los estudiantes van a necesitar? No, en este enfoque nos dicen, hay que decidirlo, pero ya que estemos en contacto con los estudiantes, ya que los conozcamos, que sepamos cuáles son sus necesidades, y entonces el currículo lo vamos a ir construyendo sobre la marcha, o sea, cuando ya estemos en la práctica. Me refiero a los componentes precisamente, a los objetivos, las metodologías, la evaluación, los mismos temas, ¿no? No pueden ponerse o escribirse así desde antes, ¿no? De que conozcamos al grupo, sino hasta que entremos en contacto con el grupo y sepamos cuáles son sus necesidades. Por lo tanto, aquí el rol del profesor es distinto, ¿verdad? El profesor no es solamente el que va a transmitir los contenidos. El profesor es un profesional que reflexiona, que investiga, que adapta, que experimenta, que valida. ¿Para qué? Pues precisamente para responder a las necesidades de sus alumnos, ¿verdad? Pero no es alguien entonces que solamente ejecute un plan. Es alguien que reflexiona, que investiga, y eso que recibe, ese plan que recibe, pues debe adaptarlo, ¿no? Debe validarlo, debe experimentar. Y el alumno, pues el alumno también debe construir junto con él. El alumno puede opinar, puede participar en decisiones, puede investigar en problemas reales y enriquecer precisamente ese currículo, pues que llega, ¿no? El conocimiento entonces, debe ser interpretativo, situado, o sea, en contexto, y ser validado en la práctica, de tal forma que pues no solamente lo que aparece ahí en la lista de temas y subtemas, no. El profesor con el alumno debe hacer un trabajo para poder, pues, validarlo, situarlo, que se relacione con lo que a los estudiantes les hace falta, con lo que les interesa. ¿Y qué sucede con la evaluación? Bueno, no hay una evaluación aquí con reactivos de opción múltiple o de falso verdadero, ni nada de esto, nada de pruebas estandarizadas. En el enfoque práctico, la evaluación es de tipo formativa, como ustedes comentaban en sus opiniones. La evaluación se realiza sobre la marcha,
sobre el proceso, no nada más hasta el final, ¿verdad? Se utilizan, por ejemplo, los portafolios de evidencias, donde los estudiantes van reuniendo pues, los resultados del aprendizaje, ¿no? De sus investigaciones, de sus lecturas, de sus ejercicios, sus problemas. Se utiliza también la coevaluación, que es la evaluación entre pares, entre compañeros. También la investigación-acción, es decir, a ver, vamos a investigar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que hemos logrado y luego actuamos sobre la base de eso que vamos investigando. ¿Sí? Es un proceso entonces reflexivo, es un enfoque totalmente distinto al anterior. Y un último enfoque es este, práctico o interpretativo. Aquí ubicamos a Joseph Schwab, a Lawrence Steinhaus, a John Eliot, a Stephen Clemens. Aquí el currículo se entiende como una praxis, como un proceso deliberativo, donde el docente y los actores, pues lo que hacen es interpretar, adaptar, reconstruir sus experiencias. No es un documento cerrado, es una práctica reflexiva o en evolución. Se quedó el anterior, perdón. Rechaza entonces la idea de currículo como producto terminado, considera al docente como investigador y alumno como participante activo. El aprendizaje se construye mediante la indagación, el diálogo, la reflexión. Aquí sí se utiliza la evaluación formativa, está orientada a la mejora continua, se toma mucho en cuenta el contexto y la flexibilidad. Si lo que llega propuesto en un plan, un programa de estudios, pues no corresponde a las necesidades del contexto, bueno, pues hay que investigar qué hacer para poder lograr que se adapte, ¿no? Y entonces, precisamente para eso se necesita la flexibilidad, ¿no? Para poder hacer las modificaciones. Ay, acá tampoco se cambió el título, pero, por ejemplo, en este enfoque, pensemos que en un grupo de profesores que analizan los resultados de un curso, que identifican que los alumnos no comprenden lo que leen y entonces diseñan una propuesta propia, ¿no? A través de la investigación-acción, ajustando estrategias sobre la marcha. Es decir, no es una propuesta que ya está dada, sino es algo que los profesores investigan a partir de los resultados y entonces diseñan una propuesta ajustada, ¿no? A las necesidades del grupo y van haciendo cambios sobre la marcha para lograr, por ejemplo, pues mejorar la comprensión lectora, ¿verdad? Es distinta la posición. Ay, ahorita les modifico ahí. Bueno, este es el enfoque crítico. Este enfoque considera que el currículo reproduce o transforma las relaciones de poder y que la educación es en sí una práctica política, ¿no? Lo que hace rato comentábamos acerca de cómo, pues lamentablemente el gobierno utiliza a la escuela y específicamente al currículo para transmitir una ideología que le conviene, ¿verdad? Bueno, eso es lo que suponen en este enfoque crítico y precisamente por eso el docente pues debe ser alguien, un investigador, un intelectual que sea capaz de transformar, de promover la conciencia crítica, de promover el diálogo. El estudiante, por su parte, pues debe ser un sujeto reflexivo, político, propositivo, que sea capaz de analizar la realidad y de identificar pues cuáles son los problemas que existen en ella, ¿no? Sobre todo para poder transformarla. El conocimiento tampoco está hecho, no está dado, es algo que se construye en el diálogo, es una realidad que tiene que ver con la historia, con la cultura, ¿no? Que no debe darse, no debe dar lugar a controversia, se debe precisamente por ello analizar e investigar
como se debe. Y la evaluación, aquí tampoco hay pruebas estandarizadas. Aquí lo que se utilizan sobre todo son los proyectos con impacto social, la autoevaluación, la coevaluación. Son formas de evaluación en la que los estudiantes pues entran en contacto con las necesidades reales, ¿no? Con las necesidades sociales. Aquí tenemos como representantes a Paulo Freire, Apple, Giroux, McLaren, Kemmins, Carr. Para ellos, el currículo, pues es una práctica social, política y cultural en la que se expresan relaciones de poder, ideologías y valores. Y el propósito es hacer que los estudiantes, por ejemplo, pues sean más conscientes, que se puedan liberar, sobre todo, pues de la ignorancia, ¿no? Y que puedan transformar su realidad. Y no solamente el propósito es transmitir conocimientos. Paulo Freire, ay, también, no, esta no es, nos define a la educación como un acto político, ya sea porque reproduce la estructura social que existe o porque contribuye a transformarla. Y el segundo caso es lo ideal, ¿no? La educación lo que debe lograr, pues es transformar la realidad. La escuela es un espacio de poder, pero también es un espacio de resistencia. El currículo debe promover justicia social, equidad, inclusión. El aprendizaje es un proceso dialógico y emancipador. El docente es un intelectual transformativo, no solamente es un técnico, es alguien capaz de investigar, de tomar decisiones. Se analiza ese tipo de currículo que es oculto y los discursos que van pues influyendo, ¿no? Permeando la enseñanza y que a veces solamente pues hacen daño, ¿no? Entonces, todos estos prejuicios que a veces también en la misma escuela vamos nosotros adquiriendo, este enfoque crítico o sociocrítico, pues está en contra, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión del currículo oculto, cuando se hace creer de manera oculta, por supuesto, que los hombres y las mujeres somos distintos, los hombres son más capaces, los hombres tienen derecho a mejores puestos, mejores salarios, esas creencias, ¿verdad? Esas ideologías, esas formas que a veces en las escuelas aparecen incluso hasta en los libros de texto, pues van generando estereotipos. Y entonces de lo que se trata aquí, pues es de luchar en contra de eso, ¿no? Y dar, que se den cuenta que son cuestiones que que se van transmitiendo, pero que no son justas, ¿no? Por ejemplo, cuando los estudiantes analizan cómo es que los libros de texto refuerzan estereotipos de género y proponen entonces un rediseño que incorpore perspectivas igualitarias o interculturales, ¿no? Así entonces, por ejemplo, el profesor pide a los estudiantes que analicen en los mismos libros cómo es que se transmiten todos esos estereotipos. Todo esto que va lamentablemente pues a marcar las diferencias, no tan solo entre hombres y mujeres, ¿no? También diferencias que tengan que ver pues con la raza, con la religión, con otras cuestiones que pues de repente también encontramos en las escuelas. Entonces, estos son los tres enfoques más importantes que encontramos. Perdón, que me quiero regresar aquí. Hasta aquí, estos tres, ¿verdad? Un enfoque de racionalidad técnica, un enfoque práctico y un enfoque crítico. ¿Alguien recuerda cuáles son las características de este enfoque de racionalidad técnica? ¿Qué sucedía, por ejemplo, con el profesor, con el alumno, con el contenido? ¿Qué opinan en este enfoque? Que fue el primero que comentamos. ¿Quién se acuerda?
Era como más lo tradicional, maestra. Así es, ¿verdad? Donde ya el contenido está dado, no importa el contexto, no importan las características, no importan los intereses de los estudiantes, ahí está escrito. Y entonces el profesor, ¿qué es lo que debe hacer? Solo cumplir o seguir ese lineamiento, ese enfoque. Así es, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se evalúa generalmente? eh, ahora sí que bueno o malo, ¿no? Acertado, ¿no? Así es, sí, sí, ¿verdad? Sí, maestra, fíjese que Mm, en ese enfoque, bueno, ahí a mí me estaba usted preguntando qué nos recordaba, ¿no? Recordando eso, recuerdo el maestro, creo que yo en tercero de primaria, hace muchos años, como creo en el 93, Ajá, este, era de aprenderse las tablas, ¿no? Y yo, pues, la verdad decía, hasta me hacían burla, ¿no? Que era yo burra porque eran mi coco las matemáticas. Entonces el profesor te pasaba al frente y te las iba preguntando. Y por ajá, ejemplo, si decía 4 por 3 pues 12, ¿no? Pero si yo contestaba 10 te ponía las manos y te daba como una varita hasta completar lo que te faltaba. O ajá. sea, yo decía 10 me daba 2 varazos y me decía, no, 12. Y Ah, así, sí, y así sucesivamente, ¿no? Cada vez que se equivocaba uno, pues yo ya sabía sí. que iba a pasar y pues que me iba a pegar, porque realmente mi coco, desde ahí fueron mis matemáticas, las matemáticas, ¿no? Hasta la fecha. Sí, maestro. Santo Dios. Sí, sí, pues así yo creo que como tú amablemente nos compartes, pues todos tenemos recuerdos de ese tipo, ¿no? Y que se corresponden precisamente con este enfoque. Y cuando llegamos al enfoque práctico, ¿qué diferencias encontramos? ¿Qué sucede con el contenido, con el profesor, con los alumnos, con la evaluación? ¿Qué sucede? Se cuida un poco más el interés del estudiante, ¿no, maestra? Fue lo que Muy entendí. bien. Muy bien, así es, ¿verdad? Y precisamente por eso lo que el profesor tiene que hacer es contextualizar ese programa. Eso que tiene que enseñar, pues primero debe ponerlo en contexto, ¿no? Para saber si sí o si no. Y en todo caso poder hacer pues las adecuaciones. Obviamente esto hace que el profesor pues deba ser ante todo un investigador, una persona que reflexiona, una persona que sabe en dónde está situado. Y el profesor, perdón, y el alumno entonces pues también se vuelve participativo, se involucra, también participa no tan solo pues en el rediseño, también hasta en la evaluación. La evaluación ya es de otro tipo, ¿verdad? ¿Cómo es la evaluación? Ya no es con pruebas estandarizadas, ya no es hasta el final, sino ¿cómo es? Es formativa, ¿sí? Es durante el proceso. No hay que esperarse hasta el final. Es una evaluación que se va haciendo de forma continua, pero además, pues es una evaluación en donde también el estudiante puede incluso evaluar a sus compañeros, ¿no? Pues hay otras formas de evaluación que van mucho más de la evaluación así con pruebas estandarizadas. Y por último, en este enfoque crítico, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué pasa con el contenido, el profesor, los alumnos? ¿Qué recuerdan? El profesor tiene que tener como que mucha capacidad para poder interpretar, ¿no, maestra? Muy El bien, correcto, ¿no? O lo que se debe, porque a veces hablaba, ¿no? Que es más político, que a veces el gobierno quiere que se enseñe ahora sí que lo que a ellos les conviene, por decirlo de esas palabras. perfecto. Así es, ¿verdad? Y entonces, precisamente por eso, pues hay que ser críticos, ¿no? Y entonces el profesor pues se convierte también como que en un agente político, ¿no? Porque participa de esa transformación. La idea es pues poder liberar a los estudiantes de todas estas cuestiones que van llegando a través del currículo a las escuelas y que se den cuenta de cuáles son pues cuáles son falsas, ¿no? Y cuáles en todo caso son ciertas, para lograr hacerlos conscientes de su realidad
y que puedan transformarla, ¿verdad? Que puedan mejorar las condiciones incluso en las que se encuentran. Son tres enfoques totalmente distintos, ¿no? Cada uno pues tiene su forma diferente de concebir al currículo. Y aquí les va a quedar una actividad de tarea, es solamente que, pues como también está en formulario, ahora no sé. Bueno, de todas maneras, voy a compartir el enlace y si me hace favor, Marta, ¿quién me ayudó? Marta, ¿verdad? Sí, maestra. Voy a colocar el enlace y entonces ya Marta nos hará favor de colocarlo en el grupo. No tienen que responder ahora. O sea, ustedes eh, lean los casos y respondan, pues vamos a tener la semana para poder hacerlo. Una vez que yo aquí veo de todas maneras sus respuestas, pero yo espero que mañana, que ya estén en plataforma, pues en todo caso podamos compartir que ya hemos realizado la actividad, pero insisto, yo de todas maneras lo veo aquí con sus correos. Maestra, Mandé. igual lo va a compartir en el chat donde estamos ahorita, porque algunos compañeros no están en el grupo que compartí hace rato el enlace, solo estamos algunos. De acuerdo. A Lo ver, podría ahí, dejar en los dos para que los que no puedan entrar en una, entramos en el otro, en mi chat. claro, Sí, claro. maestra. Ya coloqué entonces el enlace. Esa es la tarea. Es para el próximo lunes. Y entonces hay que leer con cuidado y hay que responder, pues también en atención a lo que hemos comentado. Son sobre los tres enfoques. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario antes de despedirnos. ¿Alguna pregunta, algún comentario Maestra, antes? perdón, ese enlace que nos está enviando, ¿usted lo va a activar en plataforma o cómo se lo vamos a enviar o cómo? Así me... No, si ustedes responden y le dan enviar, entonces yo puedo consultar aquí en el formulario de manera automática su respuesta, su participación. Así que no se preocupen por eso. Solamente asegúrense de darle enviar cuando terminen. Ok. De la misma forma, maestra, que lo hicimos con el anterior. Exactamente. Ay Dios, Gracias. lo voy a mandar de todas maneras a Marta para que lo ponga por WhatsApp, por los que no pueden ingresar, salvo en el celular. Denme un minuto. Bueno, ya lo mandé con Marta para que ella nos haga favor de ponerlo en el grupo. Recuerden que es tarea, hay que hacerlo durante la semana para que lo hagan con calma. Y entonces voy a
Es que no les puedo mandar ahorita el de la presentación porque tiene errores, pero mañana se los comparto a través de la plataforma para que también con eso se apoyen para resolver su actividad. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Algún comentario? Por mi parte, no, maestra. Ya compartí el enlace, maestra. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por su presencia. Quedamos entonces pendientes para la próxima sesión. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias, Juanita. Gracias, Analini. Gracias a Hasta todos. mañana. Hasta mañana. Igualmente. Gracias, Julio. Gracias, Vianey. Gracias a ustedes.